Bienvenido a otro de nuestras charlas del ciclo. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir la charla con una formadora. Tuve la suerte de trabajar con ella para su equipo y fue uno de mis primeros pasos dentro de lo que sería el mundo de una multinacional, así que la verdad que me ha ayudado mucho, pero voy a dejar que ella se presente, así que hola Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro ciclo. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, una alegría y un gustazo volver a charlar con vos después de algunos años. Y bueno, también agradecida a la Fundación por darme la oportunidad de presentarme y compartir con vos unos minutos con algo de información que esperemos que pueda ser interesante. Graciela, ¿nos querés contar un poco cómo es tu camino, cómo fue tu historia profesional, todo para ir poniendo a nuestros seguidores en tema? Sí, dale, cómo no. Bueno, mira, te cuento, yo terminé mi escuela secundaria, tenía 17 años. No vivía en Rosario y sí sabía que quería ir a la universidad y que quería hacer una carrera. No tenía a esa edad todavía una vocación definida y clara. Me gustaban muchas cosas. Eh, el último año de colegio secundario fue justamente un año para decidir qué estudiar. Y una vez vinieron, me acuerdo, al colegio al que yo asistía, un grupo de personas de la Universidad Nacional de Rosario, y vinieron a presentar a la universidad y nos comentaron de las distintas carreras, las más tradicionales ya todos las conocíamos, y a contarnos un poco cómo era la vida de la universidad y el cambio que significaba respecto de un secundario, ¿no? Y me acuerdo que entre una de esas profesionales apareció una licenciada en estadística. Y bueno, la verdad que me picó el bichito. Yo era buena con los números, según me decían. Nunca me costó matemáticas, siempre me gustó, era buena alumna y sobre todo en matemáticas. Y bueno, estadística tenía mucho de eso. Y lo vi como una carrera que se podía acoplar a muchas otras disciplinas y podía complementar muy bien a la economía, a la medicina, a la demografía, a las ciencias sociales. Y entonces dije, bueno, voy a ir por acá. Quizás después mi vocación aparezca un poco más clara y pueda asociar mi carrera de estadística al ámbito que más me guste. Bueno, así fue que hice la carrera, la terminé en tiempo y forma. Así que, bueno, soy egresada de estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Mi primer trabajo lo conseguí muy poco tiempo después de haberme recibido. Voy a estar toda la vida agradecida a la persona que me dio mi primera oportunidad laboral, que fue un licenciado en economía, con el cual trabajé muchos años en una empresa familiar pero grande, que tenía varios negocios, tenía en ese momento un negocio de molinería, que es donde yo entré a trabajar, y también un negocio de cemento Portland, de una marca muy conocida. Bueno, trabajé con él muchos años, me formé al lado de él, aprendí mucho. Después ese negocio de molinería lo compró una multinacional, la multinacional de alimentos más grande del mundo, y eso la verdad que fue un cambio muy, muy grande para todos los que teníamos experiencia de trabajar en pequeñas empresas, ¿no? Y la mayor parte de mi vida laboral transcurrió ahí, transcurrió en la multinacional, donde también aprendí muchísimo, otro mundo, donde se me abrieron un montón de puertas y de posibilidades, y donde también muy rápidamente me di cuenta que si bien, digamos, los números son importantes en las empresas y lógicamente toda empresa tiene que tener una buena contabilidad, buenos sistemas, buenas máquinas, buenos fierros, pero lo que realmente hace la diferencia en cuanto a los resultados del negocio y demás es la gente. Algo que quizás muchos habían descubierto antes, pero yo, digamos, lo fui viendo y lo fui descubriendo a medida que pasaban mis años en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, empecé a saber que con los mismos fierros, con los mismos sistemas, vendiendo los mismos productos, con los mismos clientes,
el grupo o el equipo de trabajo que uno logra formar hace una diferencia que puede ser muy significativa. Entonces, bueno, un poco empecé a inquietarme y a investigar y a querer comprender por qué pasaba eso, por qué había equipos que podían funcionar mucho mejor que otros y lograban realmente una diferencia significativa, como te digo, en los resultados, aún trabajando con las mismas herramientas y con los mismos elementos, ¿no? Entonces, en paralelo con mi trabajo, que fue durante mucho tiempo, bueno, en áreas de planeamiento comercial, de oficinas de proyectos, bueno, en el área de supply chain, donde trabajamos junto con Javier, me inquietaba mucho todo lo que tenía que ver con lo que se llaman los recursos humanos dentro de las empresas, ¿no? Y así empecé a formarme, a estudiar y a investigar y a tratar de aprender para poder lograr ese efecto en mis equipos y en las personas con las que yo interactuaba, ¿sí? Así que bueno, es un camino que inicié, te diría ya hoy, hace casi más de 20 años, que vengo en paralelo en mi vida laboral, formándome y estudiando aspectos, si querés, más soft de los negocios. No era mi formación original, que era muy numérica y muy cuantitativa y muy de los resultados, pero como te digo, después la práctica me demostró que había otras cosas que tenían un valor un poco más difícil de percibir, pero que cuando estaban hacían una gran diferencia. Después de irme de la multinacional, volví a trabajar en empresas pymes argentinas, o sea que he pasado por diferentes tipos de negocio, en diferentes roles. He sido gerente de negocio, o sea, he tenido la responsabilidad de manejar negocios completos. Y esto que yo te digo, este patrón que veía, se repetía en todos lados. No importaba si era una multinacional con negocios en todo el mundo o una pequeña empresa familiar de la zona de Rosario, ¿no? Esto siempre estaba presente. Trabajar en la multinacional también me permitió viajar mucho y conocer otros países, otros negocios, otras culturas. Yo iba como examinadora con un equipo de trabajo, y uno tenía que tratar de visitar el negocio y dejarle algunas indicaciones o algunas propuestas de mejora. Era un equipo de mejora continua, básicamente. Y, y la verdad es que se notaba enseguida cuando uno iba a visitar ese negocio y todo había sido preparado porque uno iba a visitar y la gente había sido de alguna forma entrenada para dar cierto tipo de respuesta y que todo pareciera que funcionaba bien. Y los negocios donde efectivamente eso se respiraba y se vivía, ¿no? Y donde realmente había una cultura de compromiso y de adhesión y de compromiso, como digo, con el negocio y con la tarea que la persona estaba haciendo. Eso se respiraba, digo yo, ¿no? Cuando uno habla del clima laboral, bueno, es eso, es la atmósfera, es lo que uno respira, ¿no? Y vos te das cuenta que no está armado ni nada. En este punto no solamente es eso de cumplamos con la encuesta de un lugar donde yo tengo un compromiso, sino que realmente vivámoslo, ¿no? Es el hecho de que te cambia la estructura considerablemente. Claro, bueno, ahí tenés un buen ejemplo Imagino que con la experiencia, Graciela, cuando vos viajando, porque a mí lo que me ha pasado es que he visto distintas culturas y el trabajo es significativo, cambia rotundamente la forma, el estilo de las personas, todo. Y eso que a vos, al haber viajado tanto, es lo que vos decías, vos identificabas cuando un grupo estaba guionado, te estaban dando una respuesta guionada, o cuando realmente la persona estaba súper comprometida con el laburo. Imagino que con pocos viajes y con toda la experiencia, eso lo notaba en los primeros 5 minutos que estaba en el lugar. Es así, y la pregunta que venía a continuación es, bueno, ¿y qué es lo que hace esa diferencia, no? ¿Es el líder que está al frente de ese negocio? ¿Es cada individuo? Porque a veces lo veías incluso por sectores, ¿no? Claro. Ibas a un área y ese clima estaba y ese compromiso se vivía y, como te digo, se respiraba, y otros sectores donde no tanto.
Entonces uno decía, bueno, ¿qué tiene la persona que lleva adelante este grupo que no tiene la otra persona? ¿Qué hace la diferencia, no? Porque como te digo, también los resultados que uno terminaba observando en un caso y en otro eran muy distintos. Y una encuesta de compromiso, como vos decías, te puede dar, sí, un número, un porcentaje, pero la realidad es que muchas veces hasta te están invitando a cómo tenés que contestar esa encuesta para que los números den bien. Entonces, Sí, totalmente. no se trata, digamos, de decir, yo cumplí porque saqué 90%. Se trata de que cuando vos ves la gente que trabaja en ese lugar, realmente te das cuenta que existe ese compromiso, esa identificación con los valores y los objetivos del negocio, de la empresa, y que no existen cuando todo eso, como vos decís, está guionado, ¿no? Basta una charla con alguna persona del equipo para darte cuenta en poco tiempo si eso está o no está. Yo creo que... Así que bueno, un poco como te digo, yo investigué mucho, estudié, leí muchos autores, mucho sobre liderazgo, para entender un poco dónde estaba esa chispita o eso que hacía que un equipo se desempeñara tan diferente a otro, aún en un mismo contexto, ¿no? Incluso porque quería aprenderlo yo para mí, para yo ser mejor líder o mejor jefe de un grupo. Claro. Y bueno, leí muchos autores, busqué mucha información y me terminé quedando con una sabiduría, digo yo, que es la del eneagrama, y que es donde yo mejor respuesta encontré para esto que yo te digo, para esta inquietud mía de decir, bueno, ¿cómo se hace o se nace, no sabía en ese momento, buen líder, ¿no? ¿Y qué puedo aprender y qué tengo que aprender y qué debería saber o qué debería tratar de que el equipo que me acompaña tenga para que esto funcione de esta manera, ¿no? Sí, sin Así duda... que bueno... No, sí, te iba a comentar que sin dudas, sí. esto es como todo, vos vas a tener un grupo, seguramente el menor porcentaje, de personas que nacen con una capacidad, con un tipo de don, por así decirlo, una fortaleza en el mundo empresarial, que es la del liderazgo. Es como vos vas a tener ese líder nato. Ahora, eso no significa que haya otras personas que puedan ser estudiosas o que le haya pasado, como vos decís, es decir, tengan esa curiosidad diciendo, yo lidero de esta manera, pero ¿por qué no puedo mejorar? ¿Por qué no puedo ser un mejor líder? ¿Qué me llevaría a mí a que mi grupo, mi equipo, la persona que tengo a cargo trate de seguirme, se ve identificada y como bien decía, bueno, tengan compromiso, porque ante dos líderes distintos, vos podés tener dos equipos que sean opuestos al momento de trabajar. Y eso tal vez, lo que vos decías, es lo que tal vez vos pudiste encontrar diciendo en el desarrollo de esta sabiduría, ¿no? Sí, y esto uno lo ve, bueno, yo hablo del ámbito de las empresas porque es donde yo me he desenvuelto en mi vida laboral y es de lo que más conozco, pero también cuando uno mira alrededor, esto aplica en equipos deportivos, aplica en la política, aplica en ámbitos educativos, o sea, para hablar del fútbol, que es uno de los deportes que la mayoría conoce, se ve el desempeño de un equipo de fútbol cuando hay un buen liderazgo y cuando no lo hay. Y el liderazgo no necesariamente está siempre en un director técnico, a veces es un jugador el que uno ve que lleva adelante el equipo. Y esto lo sabemos los argentinos, un muy buen jugador de fútbol en un equipo tiene un rendimiento, y cuando lo traes y querés que juegue en tu selección, con otro liderazgo, no tiene el mismo rendimiento. Entonces, Claro. si el jugador es el mismo, la habilidad que tiene es la misma, pero rinde de una forma y rinde de otra. Totalmente. O sea, eso yo lo observaba y lo veía en todos los ámbitos. Y esto que vos comentabas de que el líder se nace, o hay quienes nacen ya con alguna característica que los distingue, que como que les sale más naturalmente esto del liderazgo, yo en un momento lo creía así también. Y después fui cambiando un poco mi opinión sobre eso, ¿no?
un poco de la mano de esto, del eneagrama que te comentaba. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser líderes, todos absolutamente, porque si no somos líderes, ¿qué somos? Claro. ¿No? Somos personas que nos dejamos llevar de las narices por alguien más. Porque el liderazgo empieza por la propia persona. Yo tengo que ser capaz de liderarme a mí mismo. Yo tengo que ser capaz de discernir, de poder tomar mis decisiones, de saber qué quiero y qué no quiero, de saber en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. Es decir, el liderazgo empieza por mí, ¿no? Después cada persona, como bien decís vos, tiene su estilo, su forma, sus herramientas. Eso el eneagrama ayuda mucho a entenderlo, pero el liderazgo está te puede como potenciar. semilla en todos nosotros. Claro. Tengo una consulta, y Graciela. también estoy convencida, Javi, de que si uno no empieza por liderarse uno primero, no puede liderar a nadie. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Porque el liderazgo no es algo que uno puede imponer, es algo que uno en todo caso contagia, es algo que en todo caso uno inspira, es algo que uno puede invitar a, pero nunca imponer, porque si no eso no es liderazgo. Un jefe puede imponer. Claro. Es como autoridad. Te vuelca una autoridad que no necesariamente uno lo va a hacer, pero no es lo mismo que cuando baja un liderazgo. Aprovecho para lo que consultás, porque seguramente muchas personas, yo me fui metiendo de a poquito también, lo he escuchado, pero no han escuchado nunca del eneagrama. ¿Vos podrías resumirnos en qué me ayudaría? Claramente, por lo que vos ya nos diste un indicio, a mí me podría potenciar y podría potenciar alguna característica, alguna actitud, pero no solamente desde el ámbito laboral, que muchas veces uno está totalmente encasillado, sino que, como vos bien dijiste, uno primero se tiene que liderar a sí mismo y muchas veces eso también te ayuda a potenciarte desde el aspecto personal, que es el fundamental, es el más importante. ¿Vos podrías resumirnos brevemente qué sería el eneagrama y cómo lo podemos acercar o conocer, pero muy breve como para entenderlo? Sí, cómo no, Javier. Mirá, yo creo que cualquier trabajo que uno quiera hacer de mejora sobre sí mismo, ¿sí? Como persona, después tiene impacto en todos los ámbitos donde uno se desenvuelve. O sea, si vos trabajás sobre vos, vas a mejorar tu vida de relaciones, con tu pareja, con tus amigos, tu vida laboral, tu vida profesional, porque, digamos, tu ser lo llevas a todas partes. Entonces, en la medida en que vos trabajes sobre vos, eso va a tener impacto en todo. Yo te insisto, hablo de lo laboral porque quizás es donde más lo experimenté, pero si yo no hubiera podido ser mejor persona, tampoco hubiera podido ser mejor jefe, vamos a decir así. Y el eneagrama lo que te... Te interrumpo un minutito. Yo coincido con vos. O sea, una persona es el mismo estilo en su trabajo, en un deporte, en su casa, con su familia. O sea que no es que vos tenés distintas facetas. Es muy difícil. Tu estilo es para todo y bueno, es como lo explotás, ¿no? Perdón, era como 100% en esto que vos estabas comentando. Y bueno, y el primer paso, a mi entender, para todo esto es el autoconocimiento, es conocerse a uno mismo y empezar a mirarse y a indagarse. Y la mejor herramienta, te insisto, que yo encontré para el autoconocimiento es el eneagrama. El eneagrama es una sabiduría que viene de hace más de 4.000 años, que al principio se transmitía solo en forma oral, nace en la zona del Tíbet. Después, ya en el siglo pasado, y te lo hago muy breve, pero se traslada más a Occidente y aparecen algunos referentes que lo traducen, si querés, a un idioma más acorde a lo que es la cultura occidental. Pero el eneagrama nos habla de que todos los seres humanos tenemos de manera innata en nosotros, por el solo hecho de ser humano, 9 capacidades, 9 atributos, ¿sí? Que todos podemos desarrollar. Cada atributo nos aporta algo a nuestro ser, ¿sí? Nos aporta un valor, o no sé, la alegría, o la paz, o la capacidad de reflexión, o la capacidad creativa. Es decir, cada atributo implica
contribuir en algo a la persona, ¿sí? Estos 9 atributos, como digo, están todos en potencia desde que somos concebidos. Y tenemos la posibilidad de desarrollarlos a los 9 a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Hay uno de esos atributos que es lo que llamamos la esencia de la persona, que predomina en nosotros, ¿sí? Predomina y nos acompaña a lo largo de toda la vida. Esa esencia no cambia. Es el atributo más marcado en nosotros, ¿sí? Y los otros 8, el desafío es desarrollarlos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que estén en la mejor y la mayor armonía posible los 9, ¿sí? Esto dicho así puede sonar un poco místico o esotérico, pero no tiene nada de todo eso, es bien concreto y práctico. Y O sea, digamos, cuando uno profundiza... yo puedo hacer un tipo de autoevaluación, conocer cuál puede, o sea, puedo tener fortaleza en 3 o 4 eneotipos, pero podría seguir fortaleciendo algunos que no soy tan fuerte. Si iba a Ese es matar el la esencia, desafío en realidad. claro. Ese es el desafío. Pero es De posible lo que se trabajarlo. habla en Enneagrama es, de lo que se habla es de armonía, ¿sí? Yo tengo que tener mis 9 atributos en la mayor armonía posible. Insisto, uno predomina en mí y es el que va a definir la forma en que yo me planto en la vida. Cómo yo veo el mundo, cómo me relaciono con los demás, qué visión tengo de la libertad, de la paz, del dinero, de la pareja. Todo eso va a venir definido por mi esencia. Mi desafío es trabajar los otros 8 y ponerlo en armonía con mi esencia para lograr la mejor versión de mí mismo, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un trabajo que se puede hacer para encontrar mi esencia primero, porque eso ya define mucho de la persona, y después para trabajar sobre los otros 8 atributos y lograr ponerlos en armonía, ¿sí? Se puede trabajar con algunos ejercicios de autoidentificación, porque es un proceso que tiene que hacer la propia persona. Yo no te voy a decir a vos cuál es tu esencia, más allá de que yo hoy me pueda dar cuenta, porque la esencia se transpira, se emana por los poros de la persona, ¿no? Yo miraba algunos de los entrevistados tuyos de sesiones anteriores, y la forma en que se expresan, el vocabulario que usan, la corporalidad, te transmite cuál es la esencia para alguien que sabe, ¿no? Entonces, hay personas que te hablan de ser multitasking, de que le gustan muchas cosas, y de que va de una cosa a la otra, y que llega un momento que uno puede con todo. Bueno, eso es una esencia, claramente, ¿no? El otro que te habla de que, bueno, que siempre le gustó lo estético, y que para él la cuestión de lo que era la armonía a la vista de las cosas, lo llevó a elegir determinada profesión, eso te habla de otra esencia. Pero si bien, digamos, la mayoría por ahí de autores o información que uno puede encontrar sobre Enneagrama habla mucho de esto de la esencia, que lo llaman eneatipos en general, la esencia se la llama como eneatipos, la mayoría de los autores se queda un poco ahí, en eso, ¿no? Bueno, descubrí tu esencia. Y el estudio que yo hice y que es lo que trato de llevar a la práctica en los lugares donde estoy trabajando es, bueno, pero trabajemos también sobre los otros 8. Porque la armonía entre todos es lo que nos lleva a la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos, nos conocemos, sabemos de nuestras fortalezas, sabemos de las cosas que tenemos que mejorar, sabemos dónde tenemos que trabajar, y qué me pasa a mí cuando estoy bajo presión, y qué me pasa a mí cuando algo me gusta o no me gusta. Te da la confianza suficiente para aumentar tu liderazgo. Y esto lo conecto con lo que charlábamos antes, ¿no? Es todo un mundo, pero bueno, esa sería como una breve introducción que yo te puedo dar hoy en unos pocos minutos sobre pero me parece súper interesante. Aparte, como te decía, uno desconoce, o es lo que uno piensa es que uno siempre dice, bueno, el liderazgo es innato, ¿no? Pero como todo, uno puede trabajarlo, podés ir mejorándote, ir poniendo la vara cada vez más alta,
Y en esto que vos explicás sería más acercarme a la armonía de decir, bueno, tengo estos 9 eneatipos y mientras más armónico tal vez lo tenga todo, mejor voy a poder estar trabajando sobre mi esencia, por lo que vos comentás. ¿Esto es posible de Así. capacitarme, de mejorarlo? ¿Existen técnicas para identificar, como vos bien decías, dependiendo de la persona, vos podés decir, bueno, vos tenés este tipo de estilo, y vos podrías trabajarlo? O sea, ¿existe esa posibilidad, Graciela, de que alguien pueda identificar y trabajar sobre Sí, eso? sin duda, mirá, hoy el enneagrama tiene aplicaciones en muchísimos ámbitos. Hay gobiernos, no en nuestro país, pero sí en otros países donde se utilizan. En el cine se utiliza mucho, Javier, el enneagrama para delinear los perfiles de personajes. ¿No? Cuando uno conoce de esto y ve una peli o ve una serie, enseguida te das cuenta que atrás de eso hubo alguien del enneagrama que puso la mano para delinear personajes, y por eso a mí en las charlas y en los cursos a veces me gusta traer pequeños pedacitos de películas, porque eso ayuda mucho a que la gente identifique, ¿no? En el ámbito de las empresas, sin duda, se pueden hacer enneagramas personales y se pueden hacer enneagramas de equipos, porque hay esencias que son más afines con otras. Entonces, cuando vos tenés un grupo de personas trabajando juntas, entender las esencias y el enneagrama de cada persona en cada momento ayuda a ver eventuales conflictos que puede llegar a haber en ese equipo. Se puede trabajar cómo mejorar la comunicación, se puede trabajar cómo mejorar la toma de decisiones. O sea, hay un montón de aspectos que hace el funcionamiento de un equipo de trabajo en los cuales el enneagrama puede ser de gran ayuda. También, por ejemplo, en la selección de personal, cada vez se está usando más allá de las otras técnicas ya tradicionales de hacer test y demás, el enneagrama ayuda a identificar esa esencia y la armonía o no del resto para poner a una persona en determinados puestos o en determinadas posiciones, ¿sí? Si yo voy a buscar a alguien que tenga que estar en atención al cliente, probablemente voy a tratar de buscar a alguien que tenga una que sea de brindarse o más cerrado en sí mismo. Entonces, desde ese lugar también nos puede dar muchas pistas y una lectura del perfil de la persona para ponerla, como digo, a hacer la tarea para la que está mejor preparado, ¿no? Así Graciela, que sí, hay tengo mucho para trabajar. totalmente, y te interrumpo. Ahora, yo digo, pensando un poco en los seguidores que tenemos dentro de la fundación, y a mí también la verdad que me interesa, por eso te trasladé, uno va cambiando a medida de lo que uno va escuchando, lo que nos vas contando. ¿Es posible, por ejemplo, para uno de nuestros seguidores que tal vez no está dentro de lo que es un ámbito laboral, o alguno que sí lo quiera explotar, de que primero seguramente te voy a atar, a traer a que podamos brindar o llevar adelante dentro de nuestro programa de capacitaciones, podemos traer esta técnica de lo que es el enneagrama, pues me resulta súper interesante compartirlo. Y ahora para que, ya que estamos hablando un poquitito más para nuestros seguidores que están escuchando, no necesariamente esto está, que es lo más importante, destinado a una persona que trabaja en una empresa. El enneagrama puede servir para cualquier tipo de rubro, un emprendedor, nos vinieron, te he tenido maquillador, un peluquero, no importa, o la vida misma de cada uno de nuestros seguidores, ¿no? O sea, esto es súper aplicable a todos los aspectos, A no todos, exclusivamente en yo un laburo. te decía al principio por eso que es fundamentalmente para el autoconocimiento. Entonces, cualquier persona que quiera mirarse un poquito para adentro, ¿sí? Y conocerse mejor y aceptarse tal como es, y desde ese lugar empezar a trabajar las cosas que quiere mejorar, puede ser, como vos decís, un profesional. ¿Sabés quiénes también los psicólogos lo usan mucho al enneagrama? O sea, cada escuela después ha ido dándole un enfoque hacia distintos lugares, ¿no? Hay personas que lo trabajan más, como digo, en la psicología, en la psiquiatría, porque también, digamos, las derivaciones patológicas, vamos a decir, de las esencias desembocan en enfermedades muchas veces
de la personalidad, y los psiquiatras y los psicólogos que conocen de esto lo utilizan. Yo, como no me formé en ese ámbito, además, no lo uso por ese lado, lo enfoco más para el lado del trabajo y de la empresa, pero sin lugar a dudas, como te comentaba antes, alguien que escribe, un novelista, quiere delinear sus personajes, ayuda un montón saber de enneagrama, te ayuda, digamos, a delinear los personajes. O sea, cualquier persona que quiera trabajar sobre sí misma, tiene en el enneagrama, a mi entender, una excelente posibilidad. Yo no lo llamo herramienta, me gusta más decirle que es una sabiduría, porque es mucho más que una herramienta. Y claro que sí, que se puede aplicar en cualquier ámbito. Quiero mejorar, cualquier relación que yo quiera mejorar con los demás, mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis padres, mis hermanos, mis amigos del club, lo que fuere. El enneagrama me ayuda, pero primero empiezo por mí, ¿sí? Y entonces recién después voy a poder mejorar todas las relaciones que yo tenga de cualquier tipo. Clarísimo, clarísimo, y me queda mucho más en claro que te vamos a tener que tener en el corto plazo, pudiendo exponer un poco más acerca de esta técnica todo, y también poder compartirlo con todos nuestros seguidores dentro de la fundación también, porque me resulta súper importante y claro que va a servir y de muchísima utilidad. Yo Graciela. encantadísima, porque así como yo me crucé en la vida un día con el enneagrama, y como te digo, a mí me resultó lo más útil, lo más efectivo y lo que más me ayudó a mi crecimiento, así también me gustaría compartirlo con otras personas a las que les pueda servir, ¿no? Porque creo que Gandhi lo sintetizaba muy bien. Uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Totalmente. Entonces, si queremos un mundo mejor y si queremos mejorar, hoy más que nunca, creo, con toda esta situación que estamos viviendo, empecemos por trabajar sobre nosotros. Si nosotros logramos nuestra mejor versión como persona, y no se trata de ser alguien distinto del que uno es, ni ser parecido a, ni ser... se trata de ser, como digo, la mejor versión de vos mismo. Y creo que eso lo podemos lograr todos. Graciela, desde la Fundación, desde lo personal, muy agradecidos por este espacio, por estos minutos, por este conocimiento que nos has brindado acerca de esta nueva sabiduría, y ojalá que podamos tenerte en el corto plazo pudiendo armar algunos cursos y para compartirlos con nuestros seguidores, y que quien quedó interesado, a quien le gustó, el que quiere saber más, sin duda vamos a estar trasladándolo cuando podamos encontrar el tiempo para traerlo, pero desde lo personal, muy agradecido por tu espacio, por tu tiempo y por elegirnos en participar en este ciclo de charlas que venimos llevando. Graciela, muchísimas gracias. Bueno, De mi no, parte y la la agradecida Fundación. soy yo, Javi. De nuevo te repito, me dio mucho gusto volver a conversar con vos, después de algún tiempo que por ahí no estábamos en contacto. Y también muchas gracias a la Fundación por darme esta oportunidad. Y quedo a disposición para cuando quieras, Totalmente. profundizamos más en el tema de enneagrama. Ya te digo, me he propuesto compartirlo porque creo que así como me sirvió a mí, le puede servir a muchas otras personas, así que a disposición para cuando vos lo quieras. Así que dejamos el tilde, el pendiente de poder llevar adelante el curso. Con Graciela, mucho gusto. muchísimas gracias, que tengas un buen día y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, Javi, muchas gracias a vos. Un Nos beso, vemos. chao.